Mi nombre es Luis Fernando Quintero, estoy en segundo discipulado en el Seminario de los Siervos del Espíritu Santo y les voy a interpretar Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Cuando no estás en mí, mi corazón vacío está. Ven que mi alma necesita de tu amor. Mírame, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus familias, a sus hogares, evangelizar y catequizar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el del diaconado. Para eso vamos a iniciar con la centralidad de nuestro programa, que es la palabra de Dios. Vamos a escuchar el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo del 1 al 7, y dice: Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus vidas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron: No está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén, incluso una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les
Dije al inicio de nuestro programa, el tema que nos va a ocupar es del diaconado. Vamos a saludar a nuestro invitado especial. Su nombre es Jonathan Arango. Jonathan, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y compartir con ustedes, queridos televidentes de su programa, que el seminario también nos permite para llegar hasta sus hogares. Como lo hemos escuchado, Juan Pablo me ha invitado para compartir con ustedes un poco desde la experiencia de vida, la experiencia de fe, y que también por gracia de Dios, la Santa Madre Iglesia, a través de nuestro obispo, Monseñor Fidel León, me ha llamado para el orden de los diáconos con otros 4 compañeros. Para hablar de un ministerio, creo que es necesario hablar de la vocación, ¿cierto? Yo quisiera, Jonathan, que nos compartiera un poco cómo nació su vocación. El profeta habla, Jeremías, que desde que estaba del vientre materno el Señor lo llamó. Y mi vocación es muy particular porque siento que es desde pequeño. Yo soy de una vereda de Argelia, Antioquia, la vereda San Luis, y nosotros pocas veces salíamos al pueblo, a la parroquia. El único acercamiento que teníamos como a la vida de iglesia era por la emisora Las Eucaristías y por la televisión, por Canal 1, que mostraban la Santa Misa los domingos a las 6 de la mañana. Ya lo que me impactaba era que me gustaba madrugar a ver aquella Eucaristía por ver al Padre. Pero mi vocación es desde pequeño. No hay como otros testimonios de muchachos que dicen cuando yo estaba terminando 11 o salieron del colegio, luego trabajaron y más tarde, después de tiempos de estar fuera del colegio sin estudios, sienten la inquietud vocacional. En mi caso es desde pequeño, desde que yo me acuerde, desde 7 años, que ya me preguntaban, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo decía que padre. Entonces la gente me decía padre de familia. Yo les decía no, de esos padres que dicen oremos. Entonces la gente me gozaba que porque yo abría las manos. Y cuando yo salía al pueblo me gustaba estar cerca de los padres. Qué bueno. En las primeras bancas para ver lo que ellos hacían, jugaba la misa. Entonces yo creo que mi vocación surge desde pequeño. Y incluso, Jonatica, muy interesante lo que nos decía. Recordemos lo que estudiamos un poco en la clase de Administración Pastoral y Parroquial. Nuestra vocación, un porcentaje bastante considerable, ha nacido en las parroquias. Y a raíz de eso, de ver a los sacerdotes, de ver a lo que se dedican, el servicio, lo dedicado. Nosotros, usted, Jonathan, está a puertas de salir de esta casa de formación, unos cuantos meses, unos 2 meses y mucho, va a salir de este hogar de Cristo sacerdote. ¿Qué es lo que más le agradece al seminario y qué es lo más grato que ha pasado en un seminario? Lo que más agradezco a la vida de seminario es la disciplina, el orden. Nosotros en el seminario tenemos un horario que debemos cumplir. Entonces, 5:30 levantada, 6 oración, 6:45 Eucaristía, 8 el desayuno, 7:30 desayuno, 8 clases, y tenemos un horario. Y esto de la disciplina, el seminario me ha formado en ello y lo agradezco, porque dice que la disciplina tarde que temprano vence la inteligencia, lo dice un conferencionista, y yo agradezco en el seminario esta parte de la disciplina, el horario, el tener una ruta que voy a hacer en el día, me ha servido mucho. Incluso, Jonatica, yo un día consideraba que una de las riquezas que más ha recordado y más ha querido el seminario considerar en este tiempo es la disciplina. En muchas instituciones esto ya no se ve y es una riqueza muy grande que nosotros podemos tener en los seminarios, es la disciplina. ¿Qué fue lo que más le costó después de estos 9 años de formación? Pues son como 2 cosas. Sí. Muy sencillas,
pero que a muchos nos cuesta y que todavía uno no aprende. Una de ellas es la levantada. Así. A pesar de que no es tan temprano, es decir, 5:30 de la mañana, pues los que trabajan en una empresa a veces tienen que levantar a las 4, 4:30, pero la levantada siempre me ha costado. Siempre necesito colocar la alarma porque si no, no logro, es decir, esa constante. Y lo otro es en el estudio, el momento de ser evaluado. Pues uno estudia y gracias a Dios me ha ido bien en la parte académica, pero el saber que voy a ser evaluado, que hay que tener un examen en esta aula de clase, uno no sabe qué van a preguntar los formadores, eso me angustia. Seminario, si no fuera por los exámenes, sería muy bueno. Sería una dicha, pero hay que estudiar porque hay que dar razón de nuestra fe, de lo que sabemos. Sí, dice San Pedro, hay que dar razón de lo que sabe. Y es la confianza también en Dios, en lo que yo estudio, en lo que sabemos. Pero la verdad, en el seminario algo que me tensiona es cuando estamos en tiempos de parciales, de finales, y hasta ahora 8 años, gracias a Dios me ha ido muy bien, pero está la tensión. No, incluso, Jonatica, es algo que a muchos nos pasa. ¿Por qué? Porque el seminario, en cierta manera, la formación académica aquí, efectivamente, desde donde transmitimos, Cristo Sacerdote, es un seminario que considera importantísimo la formación académica. Se estudia bastante, procesos de lectura, de investigación, donde es muy considerable el tema de la memoria, memorizar unas cosas, tener claras otras. Bueno, ¿cómo es el proceso, Jonathan, para uno ordenarse? ¿En qué sentido lo digo? O sea, en todo el proceso. ¿Qué una persona dice, pero qué es eso del diaconado? Sí. Primero quisiera que nos explicara qué es eso del diaconado y segundo, cómo se llega a ser diácono, qué proceso tiene que pasar y segundo, ¿quién puede llegar a ser diácono? O sea, mirando la idoneidad de la persona. Decir, o sea, no es tampoco el que quiere y llegó y entró y yo quiero ser diácono y punto. No, eso la iglesia llama. La iglesia es la que llama y la iglesia es la primera responsable de la idoneidad de esos candidatos. Explíquenos un poco cómo es el proceso, qué es eso del diaconado, cómo es el proceso y segundo, cómo se considera la idoneidad, cuáles son los criterios. Bueno, el diaconado es una vocación que Dios da a cierta persona, es un regalo. Como, de hecho, la palabra del diácono significa servicio, servidor, diaconía. Y nosotros, en el servicio que prestamos a la iglesia, siempre está en orden, el diaconado está en orden o en metas también al presbiterado. Sí. A ver, el sacramento del orden sacerdotal tiene 3 grados. El diaconado, que es en orden al servicio, el presbiterado y el episcopado. El diaconado está, si bien no hace parte del orden sacerdotal, sino en orden al servicio, a la ministeriedad, mientras que el sacerdote, el orden sacerdotal, sí está en orden ya al actuar en la persona de Cristo. Exacto, y el orden episcopal. Bueno, ahorita el proceso. Normalmente se empieza pues en el seminario, se estudia en el propedéutico, luego pasamos a la filosofía. Después, quien desea continuar el proceso formativo en teología, pide por escrito una carta al rector de la institución de teología, lo evalúan, si lo admiten, pues usted continúa el proceso de la teología y ya en la teología es donde ya se van marcando en esta diócesis de Asunción Río Negro algunas pautas. Primero, a usted se le da ministerio, que es el electorado. Electorado y acolitado, pero antes está la iniciación clerical. Sí. ¿Qué es lo de la iniciación clerical? Ya usted, la iglesia, la conferencia cuenta con usted y ha visto en el candidato cualidades idóneas para miras a un ministerio sacerdotal. Ya desde la iniciación clerical, que creo que ahorita tiene otro nombre, la nueva ratio cambió eso, no lo recuerdo,
Ya usted, si tiene iniciación clerical, el seminarista siéntase por bien servido, porque quiere decir que ya la iglesia cuenta con usted. Hay que pasar un tiempo, un año, 6 meses, para recibir el ministerio del lectorado. Están los intersticios que llamamos. Exacto. Entre ministerio y ministerio. Que esos intersticios se da entre el lectorado y acolitado, y del acolitado al diaconado, que son 6 meses como mínimo, o es lo que pide el Código de Derecho Canónico. En el lectorado ya pues usted es instituido lector. Es muy especial, porque ya usted empieza en la ceremonia, el obispo, quien lo instituye lector, coloca sobre sus manos la Sagrada Escritura y hace una oración especial. Pasa un tiempo. Luego, si usted, el candidato que ya ha recibido lectorado, se siente seguro en la vocación, quiere seguir respondiendo a mi Dios, pasa por escrito una carta a los formadores pidiendo el ministerio del acolitado. El quien instituye acólito ya no le van a entregar en la ceremonia el evangelio, sino la patena, porque ya es él que se encarga para compartir, para llevar y ayudar en la distribución de la Sagrada Comunión, de modo especial a los enfermos. Entonces ya tenemos iniciación clerical, pasa un tiempo, por escrito pide el lectorado, pasa mínimo 6 meses, por escrito pide el acolitado. Siempre se ha de redactar a puño y letra lo que nosotros queremos recibir. Luego ya se pasa, si usted así lo considera oportuno, después de orar, después de compartir con su director de grupo, con el director espiritual, otra carta pidiendo ya el ministerio del diaconado. Y estos ministerios del lectorado y acolitado es muy importante, tanto así que si no los ha recibido, los debe recibir para poder recibir luego el diaconado. Si no se tienen los 6 meses, el obispo puede dispensar ese tiempo, y ha habido casos donde el muchacho recibe, por decir algo, este domingo, acolitado, y a los 8 días el diaconado. No ha pasado los 6 meses, pero el obispo los dispensa y se pueden acceder a la orden. Cierto. Diaconado, como ya les hice mención al principio, significa servicio. Estamos para servir, eso es lo esencial y el telón de fondo. Por eso es el primer, en el orden sacerdotal, los 3 grados es el primero, porque como nos decía el padre Oscar García en los retiros espirituales, que se le exige a quienes van a ser ordenados diáconos tener un retiro espiritual previo a su ordenación, mínimo de 5 días. Cuando nosotros lo vivíamos, él decía, detrás de cada obispo hay un diácono, detrás de cada sacerdote hay un diácono, y detrás de cada diácono hay una persona, Cristo servidor. Y hacía referencia también al Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús se levantó de la mesa y se quitó el manto y se puso a servir. La esencia de todo bautizado, y más pues ahora de nosotros del ministerio diaconal, es el servicio. Por eso, si bien hay 2 clases de diaconado, uno que es permanente y otro que es transitorio, pero en sí, teológicamente hablando, el diaconado no pasa, porque es que tenemos que ser servidores siempre. Y mientras más vaya escalando en cargos eclesiásticos, por decirlo de alguna manera, más servidor debe ser. Claro, sí es. Solo que estamos en la cultura donde es el obispo, entonces hay que servirle al obispo. Pero si es obispo, ante el obispo es el que debe de servir al pueblo de Dios. En el pueblo, el sacerdote. Entonces le servimos al sacerdote, y eso está muy bien, hay que quererlos, hay que amarlos, pero a veces tratamos de subirlos a un nicho donde son como intocables, mientras que el sacerdote es el que debe servir, porque el diácono que es servidor y que no pasa, siempre somos servidores constantemente. Entonces, haciendo referencia al diaconado transitorio, que se vive por ahí 6 meses, 1 año, depende de lo que diga el señor obispo, se vive y luego se accede a la orden sacerdotal.
pero no podemos olvidar que somos servidores. Servidor. Y el diácono permanente, que de hecho en esta diócesis de Sonsón Río Negro tenemos varios diáconos permanentes, son hombres, algunos de ellos ya casados, que con el permiso de sus señoras esposas acceden a este orden del diaconado para servir, acompañar y ayudar en los trabajos pastorales. Normalmente existen parroquias donde son pocos los sacerdotes, se necesita una mano ayuda, y si no hay sacerdotes y hay un señor idóneo, entonces se puede estudiar, ellos también se preparan, y si está en los designios de Dios, pues recibir también esta ordenación. Y por eso es que vemos a veces diáconos con su esposa, que tiene el permiso de su mujer, ya sus hijos han de ser mayores de edad, no puede, los hijos deben de ser mayores, o al menos que no le impliquen mucho. Es decir, es una decisión muy madura, de mucha oración, y que ellos aportan a la iglesia, ayudan desde su trabajo, también para ayudar, lo que decía el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el servicio a las viudas, a los más necesitados, sirviendo las mesas, llevar la comunión a los enfermos. Es eso, es el servicio. Y eso, Jonatica, queríamos también tener muy claro. Exacto, el diaconado permanente, el diaconado por su naturaleza es el servidor, ¿cierto? Servidor. Y el diácono transitorio es ciertamente que está en camino del segundo grado del orden, que es el presbiterado, que actúa en la persona de Cristo, en orden al sacerdocio. Y el permanente, como lo he dicho muy claro, no está en orden al sacerdocio, ahí queda en ese grado. Y ya especificaste después muy claro de qué requisitos se deben de tener. Yo quisiera que nos compartieras un poco, porque a veces la gente se confunde, dice, entonces usted ya me puede casar, porque los diáconos transitorios, por cierto, sí se ponen el distintivo, porque son clérigos, se ponen el distintivo propio de los clérigos. Entonces a uno le dice, ya puede usted celebrar misa, ya me puede usted confesar, porque le ven con el distintivo, ¿cierto? ¿Qué puede hacer un diácono específico dentro de la liturgia y fuera de ella? El diácono tiene una misión muy especial. A ver, es servidor. Sí. Y como servidor, el Señor le da la gracia también de poder presenciar y celebrar algunos sacramentos. Entre ellos, el diácono, se habla del sacramento del bautismo, ya puede bautizar. Y el diácono, bueno, de hecho en el bautismo es un sacramento muy, muy bonito, y el catecismo de la iglesia dice que sin el bautismo no hay salvación. Por eso el ministro ordinario del bautismo es el diácono, el presbítero o el obispo. Y en caso de extrema necesidad, peligro de muerte, cualquier persona con intención de hacer lo que hace la iglesia, que es de bautizar, lo puede hacer. Exacto. Entonces el diácono puede bautizar. Exacto. Eso es muy, muy, muy especial. El diácono puede presenciar, es el testigo cualificado para el sacramento del matrimonio. Entonces también es muy especial, porque el sacerdote puede dar la bendición, puede unir el amor de una pareja. Y eso es algo muy bonito. Por eso el diaconado hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, como el diálogo formativo que tuve esta semana con el señor rector. Me decía, viva el momento. Esos son sus primicias diaconales, la primera vez que usted va a dar la bendición. De hecho, el diácono ya puede bendecir. Claro. Cuando vean que por la calle va el sacerdote o el diácono, pida la bendición. Debemos de bendecir, estamos llamados para bendecir. Y hoy en día se ha perdido mucho. Antiguamente se pedía más la bendición. De hecho, los nietos deben pedir la bendición a sus abuelos. Los hijos pidan la bendición a sus padres. Todo el pueblo pidan la bendición al sacerdote, al diácono. Bendecir es desear el bien para la otra persona. Bien decir bien, desear el bien. Entonces es muy valioso. El sacerdote ya puede bendecir, puede bendecir imágenes, bendecir el agua, puede aconsejar, acompañar, presenciar exequias. Si en alguna parroquia no está el sacerdote, hay un cuerpo y se necesita llevar al camposanto, el diácono
puede acompañar esas exequias. Entonces, ¿qué es lo que no puede hacer el diácono? El diácono lo que no puede hacer es confesar, consagrar en sí la Eucaristía, y no puede aplicar la extrema unción o el sacramento de la unción a los enfermos. ¿Por qué? Porque la unción de los enfermos lleva también se ha de dar la absolución de los pecados. No puede confesar, pero de resto lo otro, pero nos vamos como introduciendo. Esto del diaconado es muy bello porque no es llegar como a ser sacerdote así de la noche a la mañana, sino que uno va por un camino que ya me va preparando y me va llevando para más adelante, si está en los designios de mi Dios, poder abrazar el ministerio sacerdotal. Yo quisiera que nos compartiera un poco el rito de ordenación específico, o claro, es una Eucaristía, sí, el rito de la ordenación, y donde uno se hace o se administra el sacramento del orden es dentro de la Eucaristía, en este caso pues el que ustedes van a vivir el próximo sábado. ¿Cómo es ese, recuerdas, cómo es esa Eucaristía, qué se hace en esa Eucaristía? Explíquenos un poco a la gente de qué se les va a hacer a ustedes y en qué momento ustedes ya son diáconos, lo que sería la materia y la forma de este sacramento. La Eucaristía es un sacramento muy, muy especial, porque si ustedes hacen de memoria, dentro de la Eucaristía se reciben prácticamente todos los sacramentos. Un bautismo dentro de la Eucaristía, un matrimonio dentro de la Eucaristía, el orden sacerdotal normalmente acompaña a la Eucaristía, el diaconado también no es la excepción, se celebra dentro de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana, fuente y cumbre de nuestra vida cristiana, el sacramento de la Eucaristía. Entonces, en el diaconado se acompañan, pues, más o menos así como lo que me dice de contar. De administrar, llega el muchacho, van los padres, el papá, la mamá, si los tiene con vida, o si no, alguien cercano, un tío o el abuelo, un hermano, lo llevan, van al altar, luego se presentan, hay un sacerdote, no recuerdo el nombre que se le da en este momento, al sacerdote que presenta a los candidatos. Se dice al pueblo que después de consultar al pueblo fiel, estos han sido considerados dignos para la orden del diaconado. El diaconado es muy importante porque a partir de esa ordenación uno se encardina a una diócesis particular. En este caso sería la diócesis de Asunción Río Negro. Yo ya pertenezco a esta jurisdicción, voy a trabajar, a pesar de que es universal, es decir, el ministerio es para la Iglesia universal, pero dentro de la universalidad de la Iglesia yo debo trabajar o debo pertenecer a algo en concreto. ¿A qué diócesis? ¿A qué iglesia? En este caso es la de Asunción Río Negro, que eso se da con el diaconado. Sí. El diaconado también en la ceremonia tiene un momento especial, que es el de la postración. Quien va a ser ordenado diácono se postra en el suelo como signo de humildad, es decir, la bajeza humana. No soy nada, no me puedo creer más que los otros, por eso se postra, la humildad, sí, bajeza, reconociéndome igual que los otros a veces. Luego, lo que sí es lo concreto, lo más importante, el rito que consta de la oración consacratoria y la imposición de manos. Eso es lo que a usted te hace como diácono. No debe faltar la oración consacratoria del señor obispo y la imposición de manos. De hecho, no recuerdo si el texto que leíamos decía que imponían las manos sobre ellos. Y oraban. Y oraban, que es muy importante esa imposición de manos, porque se da en el sacramento del bautismo, se da en el sacramento de la confesión, se da en el sacramento del orden, y en el diaconado también se imponen las manos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te hace diácono? ¿En qué momento usted se puede decir ya es ordenado diácono? En el momento que en la celebración eucarística a usted le hagan la oración consacratoria y el señor obispo le impongan las manos. Eso es lo concretico. Ya lo otro, pues muy bonito, la postración, la procesión, la vestidura diaconal, que eso también es bello. Por eso es que el diácono empieza a vestir el clérigo, ya es un clérigo porque pertenece a un clero, a una diócesis particular. Y la estola va del hombro izquierdo terciada hacia acá, como
para diferenciarlo del presbítero. La estola en el presbítero es sobre los hombros, baja, sí, y ustedes distinguen y han visto un sacerdote con la estola, mientras que el del diácono se la coloca el hombro izquierdo, va cruzada. Es para hacer distensión del uno al otro. Y sí, eso es. La oración consecratoria y la imposición de manos es lo que hace como tal que se dé ese cambio ontológico de la ordenación, ¿sí? El cambio ontológico, sí, señor. Bueno, en el rito de la ordenación se hace 3 compromisos delante del obispo. Recordemos que el ministro del sacramento del orden es el obispo. Ahí se hacen los compromisos. ¿Qué compromisos recuerdas? Los compromisos que nosotros debemos asumir para con la iglesia, el primero está el voto de obediencia. De hecho, uno entrelaza las manos con la del señor obispo y él pregunta: ¿prometes obediencia a mí y a mis sucesores? Y nosotros, en completa libertad, respondemos: sí, prometo. El primer voto es el de la obediencia, porque es que en el momento del orden yo ya no me pertenezco a mí mismo, sino que yo le pertenezco a la iglesia, me dono, me entrego. Entonces el primero es el de la obediencia. El segundo es el del celibato. El célibe es la persona soltera. Es que nosotros hacemos entonces las renuncias a tener una vida de pareja para así entregarnos más al trabajo pastoral. Hay que tener presente que el celibato no es un derecho mandado por Dios, un derecho divino positivo, es un derecho eclesiástico. La iglesia instituyó desde hace muchos siglos, desde el siglo IV aproximadamente se habla del celibato. Y hay muchas personas que hablan y dicen: no, es que yo no veo mal que el sacerdote se case, que tenga su pareja, que tenga sus hijos. Pero la iglesia, que siempre es sabia porque es madre, ha visto que en el recorrer de los siglos y de los años, el celibato para la iglesia latina, nosotros, ha dado buena respuesta. De hecho, el Papa Pablo VI sacó una encíclica de celibato sacerdotales, y hace referencia a eso, donde dice: hay muchas objeciones acerca del celibato, pero el celibato es un don que se recibe de Dios, por eso hay que pedirlo en la oración, y tiene unas dimensiones, está cristológicas, pues nosotros, a ejemplo de Cristo que fue célibe, nos entregamos y lo imitamos a Él. Eclesiológico, porque es para el servicio de la iglesia, y también escatológico, porque es algo que no comprendemos acá en esta tierra, sino que con miras a una vida futura. Y yo creo que mientras uno menos compromisos tenga, estar pendiente de una pareja, de unos hijos, si tiene vocación de tener una mujer, unos hijos, pues está el sacramento del matrimonio. Pero si yo quiero entregarme a mi Dios, es servirle totalmente a Él desde la vida celibataria. El célibe es ser soltero, una persona que renuncia a algunas cosas para entregarse completamente a mi Dios. Y lo otro es el compromiso que hacemos de orar por la iglesia con la liturgia de las horas. Recordemos que la liturgia de las horas es muy antigua en la iglesia y es la oración de los salmos, que consta de oficio de lectura, laudes, hora intermedia, la hora intermedia o de las horas menores, vísperas y la oración de completas. Quien asume el compromiso en el orden diaconal es de rezar. Oficio, que consta de unos salmos y unas lecturas del Antiguo Testamento y patrísticas de un padre de la iglesia. Laudes, que lee los salmos en la hora de la mañana. Una de las horas menores, bien sea tercia, sexta o nona. Y vísperas, que los salmos en la oración de la tarde. Y la oración de completas, que es muy especial porque se nos da el espacio para hacer el examen de conciencia de lo que yo viví en el día, en qué fallé, y en el día de mañana qué puedo hacer mejor. Estas oraciones, nosotros asumimos el compromiso de orar por la iglesia, porque si nosotros no oramos por la iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si yo amo esto, y lo que nos va a sostener es la oración y la confianza en mi Dios. Y mucha gente aún en el día
le dicen, rece por mí, pida por mí, pues ahí están, en la liturgia de las horas oramos por todos ustedes. Sí, es de los compromisos que los diáconos el día de la ordenación delante del señor obispo, valga la redundancia, se van a comprometer. Muy importante lo del celibato, es con un soltero, no casarse, pero que no solamente conlleva eso, Donatica, recordemos, ahí quisiera que enfatizáramos, porque mucha gente puede vivir soltera, pero sí, o sea, no tienen su esposa, pero ahí lo que se nos pide, creo, también es una continencia perfecta y perpetua, es decir, que haya un cumplimiento total del sexto mandamiento de la ley de Dios, de no cometer actos impuros, ¿cierto? Es el tema todo de la castidad, de los pecados contra la castidad, todo eso, que ya pues conocemos muy bien. Términos que de pronto ustedes, Donatica, ha compartido con nosotros y de pronto no conozcamos, es el de la incardinación. ¿Qué es la incardinación? Es un término jurídico que vincula a una persona con una iglesia particular. En este caso lo decía muy claro con la diócesis de Sonsón Río Negro. Es decir, es que el sacerdote no es un acéfalo, es decir, sin cabeza, no se manda solo, no busca su proyecto propio, no busca ideas propias, no se va por donde él quiere, no está en las parroquias que él le deseó, sino que tiene una cabeza que es el obispo, que es el de la iglesia particular, y ese obispo, como cabeza de esa iglesia particular, decide dónde poner a este sacerdote para cumplir mejor su misión. Entonces eso es el sentido de la incardinación, que el sacerdote no sea un acéfalo, sin cabeza, o sea, realmente tenga quien lo gobierne. Bueno, Jonathan, que llegamos, Jonathan, al final de nuestro programa y bueno, agradecerle. Dios te pague, Juan Pablo, por esta invitación. A ustedes, queridos televidentes, me encomiendo a sus oraciones. Oren mucho, oren por la iglesia, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, por las familias. Recordemos que cada sacerdote sale de una familia y si las familias no están bien formadas, no están bien constituidas, carecen de los valores cristianos, entonces vamos a tener también carencias en los futuros pastores de la iglesia. Por eso es encomendarnos a la oración. Recuerden que Jesús dice, la mies es mucha, los operarios son pocos, rogad al dueño de la mies que envíe obreros. Hagamos nuestra parte, oración, Dios hará la parte de él. Gracias, Jonathan, muchísimas gracias. Así llegamos al final de nuestro programa. Les habla el seminarista Juan Pablo. Un feliz día para todos. Todo su amor, deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar en este momento se llama Un Instante. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu
en tu presencia. Quiero habitar en tu amor. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero habitar en tu amor. En tu amor. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta. Deja que el Señor